Bárbaro. Bueno, sé que ya habíamos dado esto, por eso lo voy a decir rapidito, pero es para conectar con todo lo que se viene. Hoy puntualmente ya nos vamos a centrar en cómo se va dando la gubernamentalidad o gubernamentalización, ¿no? Pero antes que eso tenemos que empezar con todo lo que los diferentes tipos de estado al que nos encontramos en el paso del tiempo, digamos, en la historia. Y bueno, para empezar, el concepto de gobierno como muy, digamos, práctico y como también sé que lo preguntan bastante en el examen, por eso les puse acá una cita, que esta cita de Diem está en el texto, obviamente, y trae la noción de gobierno como conducir o guiar conductas. Eso es como base. Ustedes sabiendo eso de gobierno ya van a poder responder varias preguntas que van a estar correctas. Entonces, implica orientar comportamientos. Esto de los cálculos de estrategias y objetos definidos, vamos a verlo en qué proceso de gubernamentalidad se da. Otra cosa es que sabemos que podemos gobernar o guiar conductas en la medida en que sabemos que las conductas se pueden guiar racionalmente, como les puse acá. No solamente gobierna el Estado, dijimos que varios agentes involucrados con el Estado podemos gobernar, como podemos ser los profesionales, los expertos, las instituciones. Habíamos hablado de los hospitales, de las cárceles, de las escuelas. Todos son instituciones que gobiernan también. Obviamente no es su principal objetivo, ¿no? La escuela es educar, la cárcel ponele que sea, o sea, trabajan en regular algunas cuestiones y mejorar el comportamiento para después volver a la sociedad, no me sale la palabra, pero no me sale cuál sería. Volver a la sociedad y poder vivir en sociedad con otros, pero obviamente que atrás de todo está ese poder de regular las conductas, conducir y también el poder, es parecido al poder del Estado, digamos, pero no es directamente. Y bueno, y todas estas formas de gobierno o de conducir conductas van a intervenir en las acciones, deseos y aspiraciones de las personas. Eso como a grandes rasgos, ¿tá? Siempre quédense con esta idea de que, que gobernar es una actividad racional y que no solamente se lleva a cabo por el Estado. Entonces, cualquier pregunta que les diga que solamente el Estado puede gobernar, ya sabemos que es falsa, porque todas estas otras instituciones y actores pueden hacerlo. ¿Ah? Bien, puntualmente vamos a repasar esta parte que me parece fundamental para entender todo lo que se viene, y es a qué se refiere en el texto, puntualmente en palabras de Foucault, a el proceso de gubernamentalización del Estado o gubernamentalidad. ¿Ah? Entonces, va a pasar por tres, digamos, tipos de evolución. En principio, el estado de justicia, que es propio de la Edad Media, como les puse acá, y está centrado en el derecho y en la figura del soberano. En segunda instancia, el estado administrativo del siglo XX y XVI, siglo XV y XVI. Ahora vamos a ver bien qué hacía, vamos a repasarlo. Y después, el estado gubernamentalizado, propiamente dicho, donde el principal objetivo va a ser gobernar la conducta frente a formas racionales de control. Esto era lo que dijimos anteriormente, o la forma de ver el concepto de gobierno. Entonces, si vamos un poco más en el texto también trae otros conceptos como, dentro de obviamente la política moderna, ¿no? Decimos que gobernar es seguir una ruta o dirección, alimentar o cuidar, conducir espiritualmente, por eso la idea de pastorado, que ahora lo vamos a repetir, impartir un régimen, por ejemplo, o decir qué paso seguir, por ejemplo, en este caso, por eso pongo a un enfermo, regular relaciones humanas. En todos los casos el gobierno no era del territorio, sino del ser humano, y en ese sentido Foucault afirma aquellos a quienes se gobierna son los hombres, el gobierno directo hacia las personas, hacia los hombres. Vamos a ver por qué remarco esto al final, cuando demos biopolítica. ¿Se acuerdan a qué refería el poder pastoral? ¿Qué recuerdan de la clase pasada? Que si estuvo Leo, y no me acuerdo si Diana había estado también. ¿Se acuerdan de algo? Un poco en esto que decíamos de las primeras formas de gobernar, se refiere a la Edad Media, donde el poder estaba en la iglesia. Entonces, de ahí viene el poder pastoral, ¿no? Esta idea de el pastor que guía a su rebaño. Yo les hacía el paralelismo con el rebaño de las ovejas, donde va el caballo adelante con el pastor y siguen atrás. Bueno, en este caso, por eso decimos pastorado, lo que hacía, digamos, la iglesia a través de la figura del pastor era la dirección de la conciencia. Guiar el alma, orientar a una vida moral o espiritual del otro. Y no son políticos en sentido clásico, como les pongo acá,
sino que a través del pastorado se buscaba que la persona pueda tener buenas conductas de alguna manera, ¿no? Acá, como está vinculado a la iglesia, es por un tema moral. Después vamos a ver más judicializado el Estado, hace que no tengan, o sea, que tengan buenas conductas para que no sean sancionados en todo caso. Lo que Foucault intenta mostrar es que el poder estatal no se basa solo en leyes o represión, sino en la capacidad de gobernar conductas de manera racional, calculada y a gran escala. Todo estaba pensado como para, digamos, para que todos los hombres sean gobernados de la misma manera, digamos. Entonces tenemos, por un lado, históricamente las antiguas formas de dirección, que es la pastoral que dimos recién, nuevas herramientas administrativas, van a usar los censos, las estadísticas y la economía política para empezar a gobernar de una manera diferente en este estado administrativo, y una lógica más general de gobierno de las poblaciones. Esto lo estoy dando rápido, chicas, porque ya está en el video anterior, ¿está? No se asusten si no entienden algo, porque en realidad es para arrancar con lo otro. Esto ya lo dijimos. Bueno, básicamente lo mismo, el pastorado vinculado al cristianismo, como dijimos. La iglesia tomaba la idea de gobernar las conductas de los fieles para llevarlos a la vida eterna. Se desarrolla en un verdadero arte de guiar paso a paso durante toda la vida. Las personas cuando querían tomar una decisión iban a preguntar al pastor, ¿no? Se impone la obediencia como valor central basado en la relación de sumisión personal y directa entre el creyente y su pastor. Vamos a ver que la sumisión no se va cuando se va eliminando el pastorado, que tampoco se elimina, sino que aparecen otras formas de gobernar. Pero siempre que alguien tiene el poder, otra persona va a tener un poder sumiso, no, una posición sumisa, si se quiere. Acá estamos hablando de edad media, ¿no? La edad media del pastorado, y ahora vamos a ver cómo evoluciona hacia la modernidad. Bien. Ahí es Perfecto. cuando entra el estado policía y todo eso. Ahí va. Ah, Estamos en está, ese texto. está. Esta parte es la de la pasada y ahora arrancamos con lo que nos compete esta clase. Pero seguimos un poquito. En los siglos XVII y XVIII el modelo del pastorado se traslada al ámbito político, es decir, lo que antes hacía la iglesia, esto que decíamos, guiar, cuidar, individualizar, empieza a hacerlo el Estado moderno. Esto produce una fusión entre poder religioso y el civil, y algo importante a tener en cuenta, les digo por si hay alguna pregunta por ahí que les quiera entreverar, no es que en esto de la evolución de gobernar se termina con el pastorado. En realidad se va a transformar estas formas de gobierno, pero se va a mantener. Por algo la iglesia sigue también, ¿no? Con diferentes roles a pasar del tiempo, pero sigue igual. Entonces, el pastorado no desaparece, sino que se transforma, y el Estado moderno retoma esta forma de poder individualizante, cuidador, que busca guiar las conductas, pero no para una salvación eterna, sino para una gestión eficiente de la vida social. Vamos a ver que gobernar sigue siendo lo mismo al paso del tiempo, pero a través de otras figuras. Ahora vamos a ver puntualmente en el administrativo cuál es la figura central. Hasta ahora hablábamos de la figura del pastor, con la conducción del rebaño. Foucault estudia cómo entre los siglos XV y XVIII el poder sobre las personas cambia de la mano de la iglesia al Estado. En esto que se transforma, ya lo dijimos, ya no se trata de guiar las almas hacia la salvación, sino gobernar la vida cotidiana de las personas. Cuando habla de vidas cotidianas, también habla de empezar a entrar a las casas de las personas. Y eso implica estudiar ciertas cosas que antes no se tomaban en consideración. El pastor estaba en la iglesia y esperaba que quien quiera tener una vida eterna se acerque a la iglesia. Acá acá sería al revés, digamos. El Estado va hacia las casas a regular. Ahora vamos a ver en qué sentido lo hace. Foucault dice que en el siglo XVI comienza la era de las conductas. Esto significa, que empieza a haber una gran preocupación por cómo se comporta la gente. Entonces, en esto de empezar a guiar, corregir, formar, van a hacerlo a través de estas instituciones. La iglesia lo sigue haciendo, la familia, la escuela y el propio individuo sobre sí mismo. Empieza a haber un incentivo hacia las personas individuales de cómo cuidarnos. Por ejemplo, puede ser a través del cuidado de nuestra salud. Sabemos que si nosotros nos enfermamos generamos un gasto siempre. A veces no somos tan conscientes. Pero que nosotros vayamos a una sociedad médica a atendernos, para ellos somos gasto en dólares, ¿no? Bueno, esto ya se empezaba a ver en este tipo en la economía. Ya empezaba a analizarse los gastos que generábamos si nosotros no nos cuidábamos, si las personas no se cuidaban. Un poco
estamos hablando de épocas donde había muchas pandemias y endemias, entonces más aún, ¿no? Es bueno. Enseñamos ciertas formas de cuidado en la escuela, por ejemplo, lavado de manos, otras conductas como comer saludablemente, para que después se lleve a la casa ese aprendizaje. Todo esto se articula especialmente en la infancia, se empieza a pensar que hay que formar a los niños para que en un futuro se gobiernen a sí mismos. Así educar se convierte en una forma de gobernar políticamente, no solo moral o religiosa. A ver, sabemos que en la infancia nosotros estamos como más dispuestos a ser manipulados de alguna manera y de incorporar nuevos hábitos. Entonces, se dice que se va a gobernar a la infancia directamente, ¿no? Y que los niños aparte llevaban, digamos, ciertos hábitos a la casa, a la familia, ¿no? Se va viendo este pasaje entre el pastorado como conducción de conducta a este estado nuevo. ¿Lo van identificando? Sí, Bien. sí. Cualquier cosa me paran nomás, no tienen que levantar la mano, solamente me hablan y vamos bien. Seguimos un poquito más. La razón de Estado es una nueva forma de pensar el gobierno que dice lo siguiente: el objetivo principal del Estado es conservarse y fortalecerse a sí mismo a partir de estas conductas que empieza a tener el Estado, ¿no? No necesita justificar su acción ante Dios o ante el pueblo, sino que la legitimidad nace del propio Estado. Para gobernar bien el Estado necesita conocer la realidad, no solo leyes o normas. Y de acá surge esto que les decía anteriormente, por ejemplo, de las estadísticas. Si queremos gobernar o queremos intervenir en la sociedad, ¿qué necesitamos antes? Información. ¿Cómo llegamos a la información de cómo están las personas? A través de la estadística. Entonces, este saber técnico o esta técnica ayuda a conocer la población, sus actividades, recursos, enfermedades, nacimientos, muertes. ¿Les ha pasado de que los hayan ido a entrevistar en estadísticas estas que hacen censos? ¿Les ha pasado? ¿Se acuerdan de alguna pregunta que les han hecho o alguien les haya contado? ¿Qué averiguan cuando les preguntan algo? ¿No? Bueno, en esos censos yo tampoco o creo que una vez sí, pero hace muchos años. En los censos le preguntan cosas desde muy generales hasta muy particulares. Hasta les pueden preguntar, básicamente, de qué material es el techo, ¿no? De qué material es el piso, si tienen un baño o más de un baño. Bueno, todo eso forma parte de estas formas justamente de tener información de cómo vivimos. Y se supone que en base a eso se interviene, ¿no? Y se ve, bueno, cuántas personas están bajo el índice de pobreza, cuántas personas están trabajando actualmente y cobran el sueldo mínimo más. Bueno, todo eso es información del Estado que en este momento de estado de policía empiezan a recolectar. Imagínense en ese momento lo que se hacía. Bien. Foucault trae que el Estado moderno se arma de dos grandes dispositivos para alcanzar sus objetivos, y es el diplomático militar, básicamente sigue siendo como hasta ahora, es el que se encarga, digamos, de la defensa entre estados, y el dispositivo de policía. Acá es cuando nos centramos más en lo que Leo les preguntaba hoy, si estábamos acá en estado policía. Y bueno, y básicamente lo que hacían este dispositivo de policía era ocuparse de todo lo que hacían los hombres en ese momento. ¿Cuántas personas vivimos? ¿Qué consumimos? ¿Qué consumen? ¿Dónde viven? ¿Cómo trabajan? ¿Qué necesitan para estar sanos? Aparece una nueva preocupación que hasta el momento era pasada por alto, porque se ocupaba la iglesia, y era la salud física, ¿no? Hasta acá venimos la física, después viene la mental. Pero bueno, el Estado a partir de esta información entonces va a intervenir para mejorar las condiciones de vida, evitar las enfermedades, lo que decíamos recién, épocas de epidemias, pandemias, etc. Bueno, nosotros vivimos una pandemia. Capaz que si no lo hubiésemos vivido, no entendíamos qué tan importante podía llegar a ser, ¿no? Y sabemos que la pandemia afectó en un montón de aspectos. Promover trabajo, evitar la ociosidad. Lo que se hacía en esa época era, era ir a la calle y ver si habían personas que vivían que estaban viviendo en condiciones de la calle. Y obviamente no sé si la palabra es, se los mandaba, pero sí era una especie de, bueno, o trabajás o estudiás o trabajás para el Estado de todas maneras, pero no podés estar en la calle, ¿no?
porque además el estar en la calle, ¿qué implicaba? Como pasa ahora igualmente, ¿no? Enfermedades. Y el Estado perdía el control sobre esas personas. Directamente lo que se esperaba de las personas era que estuviéramos produciendo de alguna manera. Y quien estaba en la calle no sumaba ni restaba al gobierno. Bien, bueno, otra de las obligaciones, digamos, del Estado de Policía era diseñar ciudades más limpias y funcionales para esto de la salubridad. Todo esto se convierte en una nueva forma de gobernar desde lo biológico, lo económico, lo espacial y lo psicológico. En esto de lo económico y de lo biológico también entra el control de natalidad. ¿tá? En estos censos o estadísticas se medía eso justamente, cuántas personas vivían, cuántos niños habían en cada casa, a través de la escuela sobre todo. Bien, entonces, a este proceso que veníamos diciendo es a lo que se le llama nueva gubernamentalidad y digamos que va a combinar estos 3 puntos, ¿no? La conducción de las conductas individuales, la producción de saberes sobre la población, lo que venimos diciendo, y la organización racional de este poder estatal. Que tengan claro estos 3 puntos, ya pueden responder perfectamente preguntas sobre gubernamentalidad, siempre y cuando lo hayan entendido bien. ¿Vamos bien hasta el momento? Bien. Lo que después de esta nueva gubernamentalidad se engancha directamente la idea de gubernamentalidad liberal. Vamos a ver a qué refiere esto de liberal. Es una nueva forma de gobernar que surge cuando el modelo del Estado de policía empieza a mostrar límites, como todo. Cada vez que se empieza a trabajar de cierta manera, en muchos ámbitos y en muchos momentos, se va a ver ciertas limitaciones. Y se encontraron limitaciones en este Estado de policía, problemas como la escasez y las dinámicas económicas más amplias. Foucault analiza cómo el liberalismo, es decir, este sistema económico liberalista, se convierte en una nueva racionalidad política que busca gobernar respetando las libertades y dejando funcionar los procesos naturales de la sociedad. ¿A qué le llamaba estos procesos naturales? Al mercado, los procesos y lo que se da en las compras-ventas, todo lo que tiene que ver con la población, dónde vive, dónde trabaja, y los intereses individuales puntualmente. Entonces, este estado, el modelo anterior que era el estado de policía, el foco estaba en organizar la ciudad y cuidar a los ciudadanos. Hablamos recién del tema salubridad, etc. Este fallo se daba en la escasez de alimentos, afectaba a las zonas rurales, por lo que se hace necesario, digamos, repensar de nuevo qué se puede hacer con las tierras, cómo regular la producción agrícola y la producción rural. Y digamos que los liberales del siglo XVIII, que son los primeros economistas de esa época, van a decir que empiezan a, digamos, a tener consideración y a cambiar algunas cuestiones que tienen que ver con el mercado, con la oferta y la demanda, los precios, los salarios, los intereses individuales. Hasta ese momento todo quedaba en manos de quienes tenían el capital. Ahora empieza a, bueno, cada uno tiene que regular lo que compra, lo que gasta, en qué gasta el dinero del que trabaja. Entonces, de ahí se empieza como a pensar en esta gubernamental liberal. Viene un poco de ahí. Entonces, no solo se busca saber cómo viven las personas, qué consumen, cómo trabajan, qué intereses tienen, sino que se busca intervenir en la población sin oprimirla, por eso la diferencia con esta palabra liberal, respetando su funcionamiento natural como si fuera una máquina de intereses que se autorregula. Acá aspiran entonces los estados a el autogobierno, de alguna manera. Para el liberalismo, la libertad evidentemente es esencial, como todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión, la libertad de movimiento y la libertad de propiedad. Como condición de gobierno no se puede gobernar eficazmente sin libertad, pero esto no significa ausencia de control. Directamente cuando vemos gobierno liberal o liberalismo, pensamos que justamente tiene que ver con la libertad donde no hay reglas a seguir, por ejemplo. Pero en realidad, para que estas formas de gobernar libres funcione, tiene que haber más seguridad todavía. Nada es fuera del poder del Estado, ¿no? Por eso el texto lo trae como una paradoja. ¿Por qué una paradoja? Porque en realidad
cuanto más libertad se promueve desde el gobierno, más mecanismos de control tienes que haber. Por más que digamos, bueno, esto de la oferta-demanda y del control sobre la plata de cada uno, no deja de estar el Estado visualizando todo lo que estaba pasando, ¿no? Y dejan, digamos, gobernar desde el liberalismo siempre y cuando vean que funcione. Si no, se cambia. Bueno, por algo ahora estamos en un sistema capitalista, ¿no? Bien. Ejemplos de cómo se puso en práctica el liberalismo. Se deja funcionar el mercado, pero se interviene si hay crisis, donde hay desfasaje económico. Se garantiza la libertad de circulación, pero se controla la delincuencia, obviamente. Hoy lo vemos como obvio igual, ¿no? En ese momento era, no, pero no estábamos bajo el liberalismo, pero también implica esto. Se acepta el interés privado, pero se vigila que no se dañe el bien común o los espacios públicos. Esto da lugar a un crecimiento del poder del Estado, pero con funciones limitadas y específicas. Intervenir solo cuando sea necesario para proteger la libertad misma. O sea que había un porcentaje de libertad y el Estado estaba para proteger lo que atañe a toda la población. ¿Ah? ¿Se entendió por dónde va lo del liberalismo? ¿O esta forma de gobernar liberal? Bien. Yo no lo entendí mucho, Tati, perdón. Tranqui. Hasta el momento habíamos hablado de este cambio del poder pastoral al gobernar desde el estado de policía. Este cambio se notó. Salimos de, bueno, el poder pastoral como mantención del rebaño, que vayamos a poder, a no irnos al infierno, básicamente, esta vinculación con la iglesia. Y después se pasa directamente a una nueva gubernamentalidad desde un dispositivo de policía donde el Estado empieza a regular las conductas de las personas, teniendo en cuenta, por ejemplo, la salud, teniendo en cuenta la natalidad, esta aparición del dispositivo de las estadísticas. Y después de todo este proceso, digamos como algo importante a destacar, es que en este proceso de cambiar de formas de gobernar a las personas, aparece un sistema social y económico como hoy es el capitalismo. Bueno, en ese momento dijeron, vamos a ver si a partir de el sistema liberalista o gubernamentalidad liberal podemos lograr cierto equilibrio en la población. Y ahí es que se dan ciertas libertades, por ejemplo, como les puse acá, libertades en el mercado, en la oferta-demanda, en los precios, los salarios. Cada organización o cada empresa se manejaba a sí misma sin tanta, sin tanta conducción desde el Estado. ¿tá? Se dice, bueno, solamente regulo ciertas cuestiones, pero dentro de esto ustedes pueden hacer lo que quieran a las personas, ¿no? O a las empresas o a las personas individuales. Es como una forma de gobierno a sí mismos, ¿no? Gobiernos para sí mismos. Pero al final de todo, como moraleja, decimos, no puede haber libertad si no se regulan ciertas cosas, ¿no? Lo que se tiene que regular después es que esa libertad se respete. Básicamente es eso, es un sistema social y económico el liberalismo, ¿ah? Que se da en este proceso de cambiar de formas de gobernar. ¿Se entendió un poquito más? Sí, ahora sí, gracias. No, tranqui. Cualquier cosa siempre después a la siguiente clase pueden traer también más dudas. Si ves que después lo lees y te queda alguna duda, lo traes. ¿Está? Te tomo un poquito de agua. Bien. Vamos a ver que casi al final del texto cita Foucault y va a hablar sobre el poder y la vida. Y ahí empiezan a aparecer conceptos que si bien ya en el primer módulo los manejábamos, ahora lo vamos a ver desde esta perspectiva, desde las formas de gobernar. Vamos a ir leyendo y después les voy a ir explicando. Foucault inaugura el enfoque de la gubernamentalidad para analizar cómo se ejerce el poder, no desde una institución centralizada, sino desde múltiples prácticas y racionalidades que hacen posible gobernar. Hoy les decía que los hombres nunca fuimos gobernadas, las personas nunca fuimos gobernadas solamente por un Estado, sino que también gobiernan expertos en ciertos temas, profesionales, la escuela, las cárceles, los hospitales.
Bueno, un poco Foucault viene a explicar esto desde el concepto de poder, ¿no? Que el poder no está 100% en el Estado, por eso dice, no desde una institución centralizada, sino a partir de diferentes prácticas y racionalidades. ¿A qué va con racionalidades? A formas de proceder. Vamos a ir viendo en algunos ejemplos o aspectos. El Estado no es, dice Foucault, ¿no? A palabras de Foucault, el Estado no es una entidad fija con poder concentrado, sino el efecto móvil de diversas formas de gobernar que se han ido consolidando a lo largo del tiempo. Por eso se habla de gubernamentalización del Estado o proceso. El proceso por el cual formas de gobierno que antes estaban dispersas se centralizan o institucionalizan en el Estado. Digamos que a nivel formal se dice que el poder máximo es el del Estado, pero en pequeñas situaciones cotidianas de la vida aparece también el poder, como puede ser en estas instituciones. A ver, ¿qué ejemplo podemos poner? Desde la institución empresa o desde la institución fábrica. Está disperso el poder en muchos sentidos. Los jefes o los dueños de las empresas tienen el poder de que vos tengas disposición de dinero en cierta fecha, por ejemplo, ¿no? Es un poder, nosotros lo vemos como algo normal, bueno, sí, obvio, hay alguien que te va a pagar el sueldo, y no vemos que en realidad detrás de eso hay un gran poder, ¿no? Eso puede ser un ejemplo. Otro ejemplo puede ser, más de la vida cotidiana aún, el vínculo entre, en la facultad, por ejemplo, entre los estudiantes y el profesorado, o sea, los profesores. También está el poder de, bueno, ¿quién te habilita que vos sigas poder estudiando? ¿No? Las evaluaciones que hagan los profesores. Bueno, así podemos dar millones de ejemplos que buscan justamente entender por dónde va esto del poder y por qué dice que no solamente está en el Estado. Está en un montón de instituciones chiquitas y muy grandes eh, que nos van a permitir ciertas cosas o no. ¿Se entiende un poco ahí la conexión del poder con las diferentes instituciones? Bien. ¿Por qué trae también el poder y la vida, como en el sentido de que lo venimos viendo? Históricamente dijimos que se va a pasar de la racionalidad pastoral a una racionalidad liberal, es este proceso que vimos recién, en la que el objetivo ya no es gobernar los individuos uno por uno, sino gestionar a la población como un fenómeno complejo. En este sentido, la población deja de pensarse como suma de individuos y pasa a analizarse como un conjunto de variables. Acá, digamos que pasa a formalizarse un poco el análisis de la población, entonces vamos a hablar de tasas de natalidad, tasas de mortalidad. En esto de tener en cuenta la mortalidad es muy importante porque vamos a saber si en realidad estamos con baja natalidad o no, en el caso de, bueno, si hay mucha mortandad infantil, van a haber ciertas intervenciones. Si hay mortandad, no sé, a nivel de tercera edad, también vamos a explicar otros procesos. Todos estos aspectos vienen vinculados. Las enfermedades, ¿no? Esta variable importante que se analiza. ¿Qué enfermedades matan a las personas, básicamente? ¿Han visto alguna campaña acá en Uruguay actualmente sobre algún tipo de enfermedad? ¿Qué les resuena? Para entender cómo se ve esto en la realidad. Campañas que hagan, que veamos en la tele o veamos en la calle. Anímense que no pasa nada si se equivocan, ni siquiera se van a equivocar, o sea, es parte de lo que ustedes pueden llegar a ver o no. ¿Tienen alguna idea? ¿Enfermedades tipo gripe o a qué te referís? Claro, cualquier tipo de enfermedad. Campañas que haga el gobierno. Transmisión sexual. Enfermedades de transmisión sexual, sí. Lo que vos dijiste, Luana, la gripe también. Hay grandes campañas de vacunación. Sí, también, la no, vacunación. pero pensé que lo decías como refiriéndote a publicidades y eso, ejemplo, Perifar, que Ah, en las farmacias me aparece, ponerle en mail, me aparece todo el tiempo spam de antigripales, cosas para la gripe, como no. que siempre publicidades de eso, en En, invierno. en realidad, por ejemplo, este caso de la gripe, está asociado a... traigo esto de la actualidad para entender mejor esto, porque si no es muy difícil de bajarlo a tierra. En esto de... se empieza a analizar las variables de la sociedad y dentro de esto están las enfermedades.
básicamente se hacen estudios estadísticos y decimos, bueno, ¿de qué mueren los uruguayos? ¿No? No sé, en el caso de la gripe, sabemos que si bien es muy difícil que nos moramos de una gripe, solamente que, por ejemplo, sea COVID, ¿no? Que igual el COVID sigue existiendo. ¿Qué pasa con la gripe? Algo tan básico como la gripe. Son 3 días mínimo que la persona está enferma, que es muy contagioso y que, ¿qué pasa? La persona falta a trabajar. Faltamos a trabajar, no producimos. Y todo eso recae en millones de dólares por año de gastos de las empresas o de BPS pagando certificaciones médicas. ¿Se entienden toda la conexión que hay solamente con la gripe? Bueno, todo eso tiene que analizar el Estado y ver cómo hace eh, para parar un poco con ese gasto. Por ejemplo, en las vacunaciones gratis. No es porque, ay, el Estado nos recuida, no quiere que nos engripemos. No, necesita que sigamos produciendo. Por eso nos paga las vacunas. No sé, otras enfermedades como puede ser, ¿cómo es? El cáncer de mama, la hipertensión, se trabaja mucho también. ¿Quién anda por ahí? La diabetes. Son enfermedades, ahora no me sale la palabra que quiero decir porque es muy concreta. Bueno, pero sí, que genera muchos gastos al gobierno. ¿Ah? Todas esas campañas no son en vano. Ahí se nota el poder de querer controlarnos a la población. Bien, seguimos un poquito más. Aparece entonces la idea de que el deseo individual puede generar beneficios colectivos si se lo gestiona adecuadamente. Esto es una idea del liberalismo clásico, como lo vimos recién. Esto abre nuevos dominios de intervención del poder a la educación, a la salud, a los hábitos de consumo, etc. Ahora, por ejemplo, una de las cosas claves o racionalidades claves que vivimos es dentro del sistema capitalista el consumismo. Eso también es algo que lo vemos un montón. La familia, que en el antiguo régimen era objeto directo del gobierno como unidad moral y religiosa en la racionalidad del pastorado, se transforma en un instrumento para gobernar a la población. Se convierte en un segmento a través del cual se interviene haciendo campañas de salud, lo que decíamos recién, planificación familiar. ¿Por qué piensan que a ciertas poblaciones también se hacen más campañas a nivel salud? Más campañas capaz dentro del consultorio, ¿no? Para que tomen pastillas anticonceptivas. Hay ciertos sectores de la población que al Estado no les sirve que tengan hijos, por ejemplo. Todo eso tiene que ver con este control. Y la educación sexual también, como traía Leo, que dentro de la educación sexual está la prevención de enfermedades. ¿Bajó un poco a tierra ahora todos estos conceptos? ¿Se nota la conexión con estos ejemplos? Sí. Bien, perfecto. Ay, fue. Yo no puedo creer que haya ido tan rápido que... A ver si terminara de a poco. Sí. Vamos a terminar antes hoy. Bien. Luego de todo esto podemos empezar a bajar en algunos conceptos puntuales que va a traer Foucault, y es el concepto de biopoder y biopolítica. Foucault distingue dos grandes formas de ejercer el poder, ¿no? El poder soberano antes del siglo XVIII, en la función de hacer morir o dejar vivir, son conceptos bien de Foucault, ¿no? No lo van a encontrar en otro autor que no sea Foucault. Entonces, el poder del soberano, donde la función está en hacer morir o dejar vivir, donde ciertas figuras de autoridad podían ordenar la muerte a ese nivel, ¿no? Y desde el biopoder, que va a aparecer desde el siglo XVIII, vamos a hacer como un antes y un después, ¿no? Siglo XVIII, antes poder soberano, después del siglo XVIII, fuera del poder soberano, digamos, el biopoder que va a apuntar a hacer vivir y dejar morir. En esto de hacer vivir tiene que ver con esto que hablábamos recién del control de las enfermedades. Se interesa por la vida colectiva, o la especie humana, estudiando e interviniendo en la natalidad, enfermedades, salud pública, longevidad, y en esto que les decía de qué parte de la población hacer crecer, de alguna manera. Y los dos conceptos que van a aparecer ya al final del texto, ahora vamos a ver si agarramos algo más del texto antes de terminar, ya que tenemos tiempo, es el concepto de anatomopolítica y biopolítica. ¿Lo tienen ahí presentes de los otros exámenes que han dado o de lo que vienen estudiando ahora? ¿De qué se acuerdan de anatomopolítica y de biopolítica? Voy a buscar a ver si puedo descargarlo las preguntitas.
¿No? Nada saben de anatomopolítica. Voy a fijarme un segundito si puedo bajar, si me funciona ahora esto de descargarlo verdadero o falso. Bueno, acá lo guardo en descargas. Verdadero o falso. Sí, el tema es que ahora voy acá y no lo veo. Si no, ¿alguno de ustedes está en algún grupo de historia que pueda descargar un verdadero o falso? Yo estoy, a ver, para, ¿qué te pasa? Fíjate, ahí van los archivos y mándanos al grupo. Vos, no sé qué pasa acá. Fecha de modificación. Acá, ¿no? Tengo un documento que hice hoy para una paciente nomás. No sé qué hice acá. No. Voy a fijar si me quedó del año pasado. Pregunta, no, procesos cognitivos, prototipos de examen de febrero, no. Qué lástima. A ver este. Bueno, acá encontré uno. Vamos a terminar con estos dos conceptos. Igual busca, Luana, si tenés ahí, por las dudas. Así vemos que se va entendiendo, ¿está? Bien. Anatomopolítica. Les vamos a poner un concepto ahora, pero más o menos lo veníamos hablando. La anatomopolítica refiere a digamos, el gobierno del cuerpo individual, ¿no? Por eso va a anátomo como la anatomía corporal y política gobernar, ¿no? La anatomopolítica busca disciplinar, controlar y entrenar los cuerpos individuales. Se implementan en instituciones como escuelas, prisiones o cárceles, o cuarteles, perdón. Usa mecanismos como vigilancia, exámenes y castigos. Lo de las pruebas y exámenes viene como de esta etapa, ¿no? De esta tecnología de poder. Es una tecnología de poder, de hecho. Por eso hoy les decía dónde está el poder en la institución educativa, por ejemplo, entre los estudiantes y los profesores. Y cuando hablamos de anatomopolítica, si bien hablamos de el gobierno en el cuerpo individual, la biopolítica habla más de la población en general. Entonces, ¿cómo se denota que estamos hablando de biopolítica? Apunta a regular fenómenos masivos, como las tasas de natalidad, las epidemias, los riesgos, lo que veníamos diciendo básicamente. Usa herramientas como la estadística, la planificación social y la gestión de riesgo. Gestión de riesgo habla un poco a esto que hablábamos de conocer la población para saber cómo intervenir, ¿no? Trata de asegurar condiciones de vida aceptables, mantener el equilibrio global del conjunto poblacional y ambas tecnologías coexisten y se articulan. La disciplina organiza el espacio, distribuye y regula los comportamientos y la seguridad busca regular la realidad, no impone sino que permite y administra. En esto de no impone, creo que Foucault lo trae también por el hecho de que cuando hablamos de poder, hablamos también de el poder, por ejemplo, de que el Estado o la justicia pueda meter presa a las personas, en el caso de países que tienen esto de que pueden matar, ¿no? También. Y sin embargo, la seguridad está más visible de lo que nosotros podemos llegar a pensar, como puede ser dentro de estas instituciones, ¿no? Estas instituciones que regulan la conducta, como las escuelas, las cárceles y los hospitales. Hay mucha normativa y reglas dentro de esos lugares que no es nada más ni nada menos que la seguridad que el Estado necesita imponernos de alguna manera. ¿Ah? Va desde ese lugar el tema del poder. Bien, les voy a presentar, no sé si presentarles o ir planteándoles. Denme un segundito que detengo la presentación. Ah, acá tiene las... Déjenme ver si están... si son, ¿cómo es? De ahora, actuales. Bien, sí, hay algunas actuales. Voy a buscar alguna de biopoder o biopolítica a ver si se entendió, ¿tá?
A ver, Dan Singer no. Todos no llegaron a ver Nicholas Rose, ¿no? Creo que Luana me dijo que no había visto el video de Nicholas Rose, ¿no? No, yo todavía no. Yo tampoco. Vamos a pasar a... Bueno, vamos a ver el texto de hoy. Porque si no, obviamente que no van a responder seguros. Bueno, acá tengo una. Da para pensar porque igual recién lo acabamos de decir. Una pregunta dice, desde finales del siglo XIX nunca estuvo claro que la población fuera objeto de gobierno. Siempre existió un interés centrado solamente en el individuo. Si tuvieran que decir verdadero o falso, ¿qué dirían? ¿Y por qué? Falso, porque siempre estaba como la intención de no sé, como de manipular a las personas y, o sea, a las familias. Sí. Sobre todo también está vinculado a esto que decíamos recién del poder sobre el cuerpo, la anatomopolítica o el poder sobre la población. En realidad, siempre estuvo claro, en realidad, después del siglo XVIII, en este cambio de racionalidad. Repito la pregunta. Desde finales del siglo XIX, nunca estuvo claro que la población fuera objeto de gobierno. Siempre existió un interés centrado solamente en el individuo. Y hablamos que a partir del siglo XVIII empezó esta división de, bueno, sí, hay que intervenir a nivel del cuerpo, anatomopolítica, pero también a través de sobre la población, digamos, que son estos otros dispositivos finales que hablamos recién, de más a nivel estadístico. ¿Tá? Entonces, es mentira que nunca estuvo claro, sí estuvo claro. Ahí va, si ustedes se acuerdan, de hacer esta división de tiempos, de alguna manera. ¿Se entendió por qué entonces si es falso? Es básicamente lo que dijimos recién. Les voy a presentar de vuelta igual la PPT para que les quede ahí sobre estas tecnologías de poder. O sea que hay dos cosas por las cuales no es verdadero. Una porque dice que es en el siglo XIX, ahí ya está mal. Sí. Y otra porque dice siempre. Como que Ar- nunca, dice. Como que ah, nunca estuvo. nunca. Ah, ¿Está? Mira, puntualmente está en esta última PPT. Marcamos la diferencia ahí de los momentos, digamos. Voy a ir a la PPT puntual que hacemos el corte. Dispositivo policía, razón de estado. Ahí va. Entre los siglos XVII y XVIII hablamos de modelo de pastorado y después va a aparecer esta razón de estado más vinculada al estado de policía, ¿no? Digamos, hasta entre el XV y el XVIII el poder pastoral y después del XVIII este tipo de razón de estado que estaba vinculado a o se visualizaba desde la anatomopolítica, que ahora vamos al final, y también a la biopolítica. Acá puntualmente decíamos esto, anatomopolítica, controlar, entrenar, disciplinar sobre el cuerpo individual, las personas individual, ¿no? En la escuela, en la familia, como decía Luana. Y también, ay, perdón, tengo una caniche, chicos, insoportable. Y la biopolítica, sabemos que hace lo mismo que la anatomopolítica, pero en la población. ¿Tá? Básicamente esa pregunta refiere a eso. Voy a fijarme alguna otra. Igual vamos a hacer prácticas más profundas, ¿no? Cuando terminemos todo. Pero ahora era un poquito para ver algunas cosas, a ver si habían quedado claro. A ver, ¿qué otros puede ser? Nicolás Rose dijimos que no, todavía no, porque todos no leyeron. Bueno, acá tengo una. El estado de policía, según Foucault, es un gobierno que se confunde con la administración. Es decir, es un gobierno que es enteramente administrativo. ¿Qué dicen? Estado de policía, gobierno administrativo. ¿Quieren que les repita? Sí, por sí. favor. Dale. El estado de policía, según Foucault, es un gobierno que se confunde con la administración. Es decir, es un gobierno que es enteramente administrativo.
tiro, pero creo que es verdad, ¿no? ¿Es verdad? ¿Te das cuenta por qué o querés tirar alguna idea? Sí, creo que por eso mismo, porque como que todo lo hacen por conveniencia de ellos, o sea, como mirando de esa forma de controlar, Del ¿no? poder, decís vos. Claro, sí, sí. Sí, estamos bajo, a ver, todo el análisis que hace Foucault siempre lo hace desde el poder, ¿no? Es como su concepto principal y un paradigma, una forma de mirar la vida y analizar. Pero puntualmente a lo que se refiere en esto de que se confunde con la administración, es que una de las limitaciones que tenía el estado de policía era que se quedaba solo en lo administrativo, no intervenía, en realidad. En lo administrativo desde, por ejemplo, cuántas personas viven en la calle, ¿no? Imagínense la policía en una oficina, ¿no? Era como, iba como por ahí, era, bueno, ¿cuántas muertes había? ¿Cuántos nacimientos hubieron? Tenían en cuenta también, o querían evitar que la gente estuviera viviendo en la calle, hoy se los decía también ahí por arriba. Entonces sí, digamos que este estado de policía del que habla es enteramente administrativo, porque queda ahí, digamos. ¿Puedes repetir la pregunta de vuelta? A ver. Sí, el estado de policía, según Foucault, es un gobierno que se confunde con la administración, es decir, es un gobierno que es enteramente administrativo. Ah, porque no es activo, o sea, todo lo que hace sería como pasivo, como, Queda, bueno, queda cuántas a nivel de muertes, datos. cuántas, ok. O sea, Utilizan el era como que dispositivo, no accionaban claro, ante, ok. utilizan el dispositivo justamente de la estadística. Queda como por ahí. Déjenme ver si en esta presentación les dejé algo de... Ya tengo abierto lo de teorías y se me entrevera ahí. ¿Dónde fue que hablamos? Creo que al principio. Ahí va. El estado de policía se ocupa de todo lo que los hombres hacen, cuántos son, qué consumen, dónde viven, cómo trabajan, qué necesitan para estar sanos. Entonces, de alguna manera, sacaba esos datos, ¿no? No es la policía como la entendemos hoy, sino como un conjunto de prácticas, saberes e intervenciones orientados a organizar la vida interna del Estado. No es la policía como dispositivo como hoy lo entendemos, sino que quedaba más en el orden de lo administrativo. Bien. ¿Y por qué la pregunta dice se confunde con lo administrativo? Al principio, no sé, eso me Claro, lo entrevera. administrativo puede ser como si fuera dentro del Estado una oficina que solamente se ocupan de los papeles, digamos. Pero igual, o sea, en el texto van a ver que habla de estado de policía o estado administrativo. Es lo mismo, en realidad. Acá te lo dice de manera diferente, te lo dice, bueno, el estado de policía, según Foucault, es un gobierno que se confunde con la administración. En realidad es estado administrativo, se le llama también. Es del pastorado al estado de policía o estado administrativo. Va desde ahí. Bueno, tengo otra acá cerquita justo. El control de la natalidad, la mortandad, de higiene pública, los accidentes laborales, la vejez y las enfermedades son algunos de los ámbitos de mayor preocupación de la biopolítica. ¿Verdadero? ¿Por qué es verdadero, caballero? Porque la biopolítica abarca todo lo que tiene que ver con masas, así digamos, o sea, como población, no, Perfecto. no es individualista Y sobre la vida, biopolítica. y sobre la vida. Controlo lo que pasa con la vida de las personas. Es una pregunta. Este tipo de preguntas son las que le hacen de este texto. ¿Les parece muy difícil? A mí la anterior me confunde porque por cómo empieza, Está. pero está. Cuando vos vayas al texto original vas a ver que vas a encontrar, te vas a acordar de esta clase porque vas a encontrar que por momentos dice estado administrativo y vas a decir, pará, ¿y cuál era el estado administrativo? Y es el estado de policía. Es porque las tareas de los policías son administrativas. Claro. Es por eso. ¿Ah? Más o menos va por ahí lo que pregunta el texto. Déjame ver alguna otra. Está todo entreverado por diferentes textos, por eso demoro en encontrarlo. Me voy a fijar a ver si yo encuentro alguna de las Dale. que te pasé. Esto no, biopolítica. Bueno, acá dice, es muy general también, pero puede ser que sea parecido en el examen. La biopolítica tendrá que ver con la población como problema político, científico, biológico y de poder. ¿Qué les parece? De vuelta, que no estaba escuchando. Dale. La biopolítica tendrá que ver con la población como problema político,
científico, biológico y de poder. Yo diría que es verdadera, pero Bueno, nombra lo biológico, hablamos de biopolítica. Nombra de poder, hablamos del poder sobre la vida. Y también es político en general y también es científico. Científico porque a través de los instrumentos científicos como la estadística se podía intervenir en la población e intervenir en la vida de la población. Por eso biopolítica. Entonces sí tiene sentido esta pregunta y es verdadera. ¿Se entendió por qué es verdadera? sí, porque, o sea, involucra a lo científico, lo político, lo biológico. ¿Qué otra Exacto. era? Lo... No me acuerdo cuál otro era. Era poder, política, Poder, Estado, ¿cómo es? biológico. Y política. Sí, sí, sí. Ah, eso. Dijimos cuatro aspectos. Sí, Político, eso. científico, biopoder biopoder y poder. Entonces sí. ¿El examen es múltiple opción o es verdadero y falso solo? Mira, algunas veces es solamente verdadero o falso y otras veces hace mitad y mitad. No sé cómo lo harán ahora. ¿Vos te acordás, Leo, en febrero lo diste vos? Sí, yo lo di, era Era, verdadero o falso. está, Sí, 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 sí. Tengo unas preguntas acá, no sé si serán. dale. Que sea de este texto, no sé si te ¿De, das cuenta. de cuál es el texto? ¿Cuál era? El texto es el documento 2. El de Rose. No, documento 2 es el de módulo 2. Eh, ¿Cómo se titula? Ya te digo. Es, miento, documento 3, aproximación a la noción de gubernamentalidad. A ver acá. Yo la leo y Dale. porque estoy viendo la hoja acá. Las técnicas de poder de los siglos XVII y XVIII se centraban más que nada en el cuerpo individual. Al ser su objeto garantizar la seguridad de los individuos, fueron dominadas por Foucault como tecnología de seguridad. Ujú. Mm. ¿Te animás a repetirla un poquito más lento? Ah, sí. Las técnicas de poder de los siglos XVII y XVIII se centraban más que nada en el cuerpo individual. Está. Al ser su objeto garantizar la seguridad de los individuos, fueron denominadas por Foucault como tecnologías de seguridad. Bien, sería verdadera. ¿Vos qué decís? Igual, ahí debería decir a partir del siglo XVIII. Claro, dice 17 y 18. Está. Sería a Pero, partir del claro, siglo XVIII. pero viste que después dice, al ser su objeto garantizar la seguridad de los individuos, fueron denominadas por Foucault como tecnologías de seguridad. Sí, se habla de Es como un tecnología de agregado seguridad. de eso, ¿no? O sea, Claro, es lo mismo. Es como lo que hablamos recién de estado policía, estado administrativo. También se habla de tecnología de seguridad. que desde el siglo XVII al XVIII era En así realidad como... sería 18. Ah, Déjame chequear por las dudas eh, cómo lo puse acá en la presentación o nos fijamos en el texto. ¿Tenés las respuestas? no, Están no, listas. no la tengo, ¿no? Yo tengo, como mi organización en mi mente viene después del siglo XVIII, pero vemos, pará. A ver dónde lo puedo encontrar. Y después hay ¿Qué otra dicen las pregunta. compañeras? Bueno, mira, acá en esta parte donde habla como de la transición, dicen los siglos XVII y XVIII el modelo de pastorado se traslada al ámbito político y ahí empieza esta nueva forma de gubernamentar. Así que podría ser tomado siglo XVII y XVIII, ahora que estoy pensando. O sea que después del siglo XVIII o mismo el siglo XVIII ya Sí, pasa en vez de, eh, bueno, pasa a ser biopolítica, ¿no? se empieza a hablar de la biopolítica como tecnología del Estado. Y Igual, antes era individual, o sea, claro, como anátomo-política y biopolítica, anátomo. después van a quedar las dos, digamos. Uno sobre el poder del cuerpo y otro sobre el poder de la vida de la población. Estoy pensando que igual podemos, si nos ponemos a analizar más en profundidad, estos procesos son procesos justamente, que se van dando, no es que podamos decir a partir de tal año se da tal cosa. Recuerden que esto va todo solapado, de alguna manera, ¿no? Cómo se va a conducir a la población. Déjenme ver puntualmente si pongo en algún otro lado las fechas. Pero sí, creo que tiene más información que nos puede dar a pensar a partir del siglo XVIII. Bueno, yo me baso en esto, por ejemplo. Tenemos el poder soberano hasta el siglo XVIII,
Y a partir del siglo XVIII, la tecnología del biopoder, digamos. Capaz que es acá, por eso te decía lo del siglo XVIII. O sea Acá, que es acá se verdadera. empieza a interesar por la vida colectiva, natalidad, enfermedades, salud pública, longevidad, etc. Sería, por eso te digo, todo lo que dice sería verdadero. Cuando vos me dijiste siglo XVII y XVIII, si nos basamos en el texto, lo que diga 17 estaría negando, sería falsa en ese sentido, de fechas. Mm. ¿Qué dicen las compañeras? No sé si vienen siguiéndonos. Más o menos, yo tengo que repasar un poco el texto. Es medio que me perdí, pero Mi idea tampoco es que ustedes se vayan con la idea de que no saben, ni mucho menos, porque es como les digo, al hacer prácticas de preguntas y respuestas está bueno que lo tengan fresco, ¿no? Si no les pasa esto de que le dicen un siglo más, un siglo menos, y nos volvemos locos. claro. Voy a buscar otra a ver si encuentro más o menos fácil de lo que dimos ahora. Igual lo vamos a practicar la próxima. La idea es que la próxima practiquemos documento 1, Nicholas Rose después, y este documento que es el documento 3. Así que si pudieran estar al día, estaría genial. A ver. Acá hay otra, pero habla del problema pedagógico y no dimos Y es nada de del otro eso. texto, el que viene. Ah. No sería de este. Hay mucho de Nicholas Rose, así que van a tener que repasarlo a full. Esta preguntita. Sí, no. En este no hay mucho más que eso. Bueno, para la próxima entonces, vamos a organizarnos para ya arrancar la próxima. ¿Ubican cuál es el texto que vamos a dar la próxima clase? Aparte de la práctica. Vamos a hacer la práctica y después vamos a empezar. ¿Vos lo tenés ubicado, Luana? ¿O querés que te lo pase? Es el de educar un pueblo. Educar al pueblo, construir una nación. Con ese vamos a arrancar la que Si viene. podés pasármelo. Dale, yo ahora lo paso al grupito. Gracias. Vamos a terminar ahora porque en realidad el texto era corto, así que terminamos antes. Mejor así Luana descansa porque tiene teorías ahora. Y bueno, nada, repasen bastante todo lo que puedan, si pueden ponerse al día, genial. ¿Cuál Empezar es a el hacer texto prácticas. entonces? El documento 3 dijimos, porque con historia siempre me quedo. Documento 4, educar al pueblo, construir una nación. En el Igual, módulo 2. Leo, yo prefiero que te pongas al día con lo que ya di. Documento 4 para la clase que viene. Ahí va, vamos a arrancar practicando y repasando, porque si en la práctica vemos que hay conceptos que todavía no quedaron claros, los repasamos y arrancamos con este otro. ¿Está, chicos? Yo no lo encuentro. O sea, documento de trabajo 4, los saberes psicológicos del estado de la producción en subjetividad. No, se llama educar al pueblo, construir una nación. ¿Y en qué módulo está? Porque acá En el en EVA 3. está distinto. ¿En el 3? El gobierno de la infancia y la psicopedagogía. No, vos estás nombrando el 5 ahí. Para que te comparto mi pantalla. Ah, entonces ¿Dónde aparece estás mirando vos? en EVA, módulo 3, aparece documento de trabajo 4 y documento de trabajo 5. Nosotros el que vamos a dar estamos acá, mira. Te lo pinto. Este vamos a empezar. Los saberes psicológicos del estado de la producción. Yo me guío por la guía. Ah, entonces está mal el EVA. ¿Está al revés? ¿Qué dice el primer texto? El primer texto dice documento de trabajo 4, los saberes psicológicos del estado de la producción de subjetividad. Después dice documento de trabajo 5, el gobierno de la infancia y la psicopedagogía, la medicalización de la Ese sí está infancia, bien. El el que está mal higienismo, es ese primero que me nombraste. salvo que aparezca un título y sea otro. Capaz No, que sí. no, aparece Está bien. ubicado finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Capaz que no está, entonces. Yo si quieren, mira, Luana lo necesita, así que yo ahora lo descargo y se los mando por WhatsApp. Ahí nos vamos a avanzar para la próxima. Bueno. ¿Ah? Igual